Continuamos en vivo aquí en emprendedoresTV.pe, tu canal por internet, hablando de la coyuntura de nuestra economía y también lo asociamos con el panorama internacional, un panorama incierto que ha llevado a decir al ministro de Economía preocupaciones por esa incertidumbre. ¿Hay razones entonces para preocuparnos? ¿Y cómo ve usted el tema del desempeño del mismo crédito? La gente está endeudándose al mismo ritmo. ¿Qué revela esto respecto al año pasado? ¿Se puede desacelerar el crédito este año? En el 2011 el crédito creció alrededor de 19%, impulsado tanto por empresas como por personas, en Lima, en provincias, principalmente en soles y en los últimos meses acelerando algo el crecimiento en dólares. Creo que venimos registrando un crecimiento interesante del crédito, impulsado principalmente por el aumento del nivel de empleo. La tasa de empleo crece entre 5 y 6%, el mayor ingreso de las personas, solo en Lima, según datos del INEI, creciendo alrededor de 13%, y vemos que también está creciendo de manera importante el número de nuevos clientes. O sea, no son los mismos a los cuales se les da, sino también hay un mayor grado de bancarización. Eso es bastante saludable y es una de las fortalezas que tiene la economía peruana. Usualmente uno tiene en la cabeza que el crédito debería crecer alrededor de 3 veces el crecimiento de la economía, ¿no? El año pasado hemos crecido cerca de 7% a nivel de PBI, por lo tanto ese 19% más o menos guarda relación con el crecimiento de la actividad económica, ¿no? Para este año, digamos que la mayoría de analistas espera crecimientos entre 5 y 6%. ¿no? Por lo tanto, cabe esperar un crecimiento del crédito pues, por algo alrededor de 15-16% sería lo más saludable. Venimos viendo un desempeño interesante, ¿no? Sobre todo el caso de los créditos retail. Los créditos hipotecarios, la verdad que mantienen un dinamismo muy significativo, hay muy buenas expectativas para el crédito hipotecario, con una reactivación en los últimos meses del sector construcción, con una gran cantidad de proyectos por parte de las inmobiliarias, que ahora ya no solamente piensan tener proyectos para segmentos A, B, que eran los que en los últimos años estaban siendo cubiertos, sino también para el segmento C y en provincias. Creo que ahora hay un cambio interesante en los proyectos inmobiliarios. Por los clientes con los cuales hemos conversado nos están dando un poco de esa orientación, que las nuevas metas son ahora hacia el segmento, hacia la demanda en provincias y hacia departamentos, por ejemplo, de entre 40.000 y 60.000 dólares, ¿no? Cuando antes se atacaban nichos más altos. Y por el lado de los créditos de consumo también vemos que favorables expectativas, va muy de la mano con la expansión de centros comerciales, ¿no? La expansión de centros comerciales en realidad va a ser bien importante en los próximos años. En los próximos 5 años se espera pasar de 40 centros comerciales a cerca de 100 centros comerciales, y sobre todo la expansión en provincias, ¿no? O sea, hace 3 años Piura tenía 1 centro comercial y hoy día se va por el 5.º. Entonces vemos ahí mucho dinamismo porque jala a mucho comercio. Más tarjetas de crédito circulando, ¿no? Exacto, ¿no? Y cuando uno ve el número de tarjetas de crédito, en realidad no son las mismas, sino son nuevas clientes que empiezan a incorporarse, que antes no tenían el acceso y empiezan ahí yo no veo mayor problema siempre y cuando a la gente se le explique cómo debe usarla para no sobreendeudarse. Por supuesto, exacto. Esto debe ir muy fuerte, muy de la mano con un tema de cultura financiera. Ahora, el tema es de estas preocupaciones del ministro en Davos, me parece que ha dicho preocupado por el contexto internacional y que esto va a afectar las exportaciones. ¿Qué tanto están desacelerándose las exportaciones y qué están haciendo las empresas dedicadas a este rubro? ¿Están combinando lo que no pueden vender en el exterior tratando de colocarlo en el mercado interno? ¿Es factible esto? Cierto es que hay sectores vulnerables, obviamente, a la desaceleración de la economía mundial y del comercio también, ¿no? Principalmente el sector textil, por ejemplo, ¿no? Que está bastante dependiente de las ventas hacia Estados Unidos y obviamente con una economía americana con un muy bajo crecimiento, lo que se ha visto en las estadísticas de los últimos meses es una desaceleración importante de la actividad textil para exportación. Y algo similar en caso de algunos rubros de la agroindustria, ¿no? Por ejemplo, el caso de espárragos, que es muy dependiente de las ventas a España, ¿no? Y España pues, se encuentra en una situación bastante complicada, con alto desempleo, con expectativas de recesión. Entonces, ahora, otras ramas de la actividad exportadoras, lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que el Perú ha logrado diversificar en buena medida su destino de exportaciones, ¿no? Yo creo que recién empezamos a ver un poco las consecuencias de, por ejemplo, los tratados de libre comercio, que nos abren espacios para ya no solo depender de Estados Unidos y Europa, sino mirar a China, mirar a los países del Asia, que sí tienen expectativas de crecimiento mucho más favorables, ¿no? Hoy por hoy ya China es nuestro primer socio comercial.
¿no? Y eso creo que esa diversificación de nuestra fuente de exportación definitivamente va a ayudar al sector exportador en términos generales. Pero como les digo, siempre hay ciertos sectores vulnerables que obviamente van a ser afectados. Finalmente, ya cerrando la entrevista, quisiera saber las perspectivas de este primer trimestre del año. ¿Cómo lo observa? Porque se han dado noticias como, por ejemplo, compras por parte del Estado, asignación de partidas, necesarias inyección de recursos. ¿Cómo se está dando? En general, nuestras expectativas para el primer trimestre son bastante favorables. Pensamos que la actividad económica en general, el PBI se viene desacelerando, pero en torno a esos niveles. O sea, ya no vamos a crecer 7%, sino entre 5 y 6%. Hay una base estadística comparativa relativamente alta también. Vemos una mayor ejecución presupuestal. Recordemos que el año pasado fue un año atípico para el sector fiscal por las medidas de contracción que hubieron en el primer semestre, la curva propia de aprendizaje de gobiernos regionales y locales, ¿verdad? Que a estas alturas parece ya haberse regularizado y haber tomado un dinamismo distinto. Yo creo que ahí el ministro de Economía está poniendo mucho énfasis, ¿no? Y en materia de inflación ya es más claro el quiebre que ha habido, ¿no? La inflación que venía repuntando hasta 4,7 que cerró el año pasado, ya vemos un quiebre hacia abajo. Nosotros hemos estado viendo un poco la evolución de los precios en enero y pensamos que en enero la inflación va a ser negativa incluso. Por un fuerte... ¿0,03? Estamos pensando en menos 0,10. Menos 0,10, lo cual nos lleva a la trayectoria anual de inflación de un 4,7 hasta diciembre a un 4,2 y ya con tendencia descendente. ¿Y podríamos cerrar el año en cuánto? Podríamos cerrar el año alrededor de 3%, es lo que estamos estimando nosotros, con cierto sesgo al alza dependiendo de cómo se comporten los commodities, la soya, el trigo y el maíz. ¿Pero cuál es la tendencia de esos productos? Esos productos ya desde mediados del año pasado han empezado a descender en el mercado internacional, pero recién desde fines del año pasado los precios de productos locales vinculados a esos insumos han empezado a descender. O sea, no ha sido inmediato, ha habido como un retraso cerca de 5 o 6 meses, pero creo que ya la dirección ahora es más clara, ¿no? Perfecto. Señor Guerrero, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos tenerlo en otro momento. Gracias por su análisis, sus proyecciones respecto a estas variables que intentamos darle a la gente mucha información para la economía de bolsillo, que es lo que interesa a todos. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a Mario Guerrero, economista senior del Scotiabank, que estuvo hoy con nosotros. Nos vamos al corte, pero al regresar estaremos ya en nuestra secuencia de Mi Finanzas con el señor Enrique Díaz, como sabemos, el presidente del Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas, para hablar del Fondo Privado de Pensiones y la rentabilidad. ¿Cómo les está yendo en este mes de enero que ya terminamos?